Mi nombre es Karina Aguirre López, tengo 47 años y me dedico al transporte. En mi caso, pues mi hija no quería comer, no quería ir a la escuela cuando ella era de puro 10. Y yo ya empecé como mamá a estar de que, ¿qué te pasó? No, que nada. Y luego lloraba y hasta que me decía que porque ella estaba muy gorda y que pues que los niños se burlaban de ella porque era tonta, porque era güera, porque si estaba gorda, que porque, o sea, eran muchas cosas muy fueras a tal grado que a ella le hicieron páginas donde la empezaban a seguir para golpearla, una cosa de verdad mucho, muy tremenda. Y lamentablemente los maestros, las escuelas, los directores no están capacitados para este tipo de cosas porque nada más nos dicen que van a hablar con la mamá, pero ya cuando atentan los hijos contra su vida, ya tenemos que alzar la voz ya como mamá, no como nada más mi hija, porque atrás de mi hija vienen muchos niños más. La verdad fue un momento muy, pues muy difícil como mamá, hasta que escuché derechos humanos. Y ahí empezó mi paso, ¿verdad? Porque yo decía, no, pues ¿qué me van a ayudar? Si están a favor de los maestros, si están a favor. Es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero dije, bueno, nada pierdo con dar el primer paso. Y asistí a derechos humanos. Estuvieron, de verdad, en mi caso, yo sí les puedo decir que estoy súper agradecida porque estuvieron desde el día uno con el apoyo al 100% a mi hija, tanto para buscarle psicólogo, porque hasta los maestros no me ayudaban, vaya. Me quedé sin trabajo porque me traían vuelta y vuelta con fastidiándome y así. Ya cuando intervino derechos humanos, todo cambió, porque entonces ya ellos estuvieron, pues ahora sí que, pues poniendo orden hasta cierto punto, porque se vulneran muchos derechos de nuestros hijos, ¿verdad? Que uno como mamá ignora o no está preparado para este tipo de situaciones, porque pues en realidad uno nunca se ha preparado. Entonces, pues en mi caso estuvieron apoyándome, más que nada, pues ¿cómo les puedo decir? Hubo cambios, no nada más conmigo, generales, porque digo yo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de buscar este tipo de ayuda y que no nada más mi hija fue beneficiada, porque no nada más era mi hija. Atrás de ella hubo muchos más que se quedaban callados. Entonces yo como mamá, pues aparte de que ayudé a mi hija y que pude ayudarla y que no pasó pues a que atentara contra su vida porque lo intentó. Entonces cuando viene derechos humanos y me da la ayuda que en realidad yo necesitaba y que no sabía, pues ya empiezo yo a platicar con las mamás, porque pues ahora sí que ya uno como mamá empieza de que, ¿qué te dijeron? Y que no están a favor de la escuela, porque le digo, uno está mal informado, porque es la realidad de las cosas, uno está mal informado. Entonces empezaron a hacer y empezaron a buscar hasta ayuda para sus propios hijos, incluso hasta vinieron a pedir ayuda a derechos humanos, y pues la verdad yo me sentí bien, pues sentí esa satisfacción de que no nada más fue ayuda para mí, sino a muchos niños que estaban pasando por la misma situación y que uno lo desconoce. En mi caso, he sido muy beneficiada, apoyada, y yo lo único que puedo recomendar es que uno no se debe de quedar callado, que siempre hay alguien que nos apoya, y en este caso son ustedes como derechos humanos, y que no están a favor más que la persona que está haciendo el dinero, que no hacen por los directores o por la gente que tiene poder, sino por lo que en realidad es, por las personas que están siendo violados sus derechos. Entonces, lo que les puedo decir. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Mi nombre es Karina Domínguez Velasco, de Gutiérrez Zamora, y tengo 35 años. Cuando el doctor descubrió que estaba embarazada, pues ya tenía yo 4 meses y pues yo tomaba pastillas, no sabía que estaba embarazada, usaba faja, pues me hicieron tomar medicamentos del diario, día, tarde y noche, para que no tuviera alguna malformación o algo. Y pues gracias a Dios fue un niño muy sano
Y pues, ¿qué te puedo decir yo como mamá? Que para mí mis hijos son maravillosos. Pedro en especial era un niño trabajador, le encantaba, siempre era muy altruista. También le gustaba tener animales, nos dejó bastante. Tenemos perros, gatos, tortugas. Él quería más animales. Esa era su meta, tener algún día un refugio. Me decía, mami, yo lo que me des, voy a trabajar muy duro para mis animales. A él le arrebataron la vida. A él me lo mataron un domingo familiar. Yo lo publico en las redes sociales y mucha gente me empezó a llamar, me empezó a mandar mensajes, pero no me daban la ubicación exacta. El viaducto es demasiado grande. Entonces fui para un lado y estaba del otro lado. Cuando yo llego, ahí estaban 2 patrullas de la policía estatal con los elementos que yo ya identifiqué. Yo los grabé y grabé al asesino de mi hijo. Lo tengo grabado. Él no llevaba nada, me lo quisieron manchar, me lo querían dejar como un vil delincuente, cuando nunca fue así. Eran 8 hombres contra un inocente. Él era solamente un niño que había salido de su casa y ya no regresó a casa. Nosotros lo fuimos a buscar y ya solamente encontramos su sangre tirada en el viaducto. Ahora yo le digo a la gente que denuncie todas esas arbitrariedades que pasan. Si te hicieron algo, denuncia. Lo primero que debes de hacer es grabar. ¿Por qué aquí hacen eso de que te quieren revisar y te quieren quitar el teléfono? ¿Por qué te quitan el teléfono? Porque a uno, cuando es víctima, a nosotros nos piden evidencia. Desgraciadamente, a las víctimas les piden evidencia. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cómo pueden hacer ese tipo de cosas con las víctimas? Nosotros no pedimos ser víctimas, no pedimos estar ahí. Yo ya no tengo miedo. Me quitaron a mi hijo. Para una madre es desgarrador. No nos preparan para perder un hijo. Nosotros nos preparamos psicológicamente para perder a lo mejor un padre por enfermedad, un hijo si está muy enfermo, pero jamás que te lo arrebaten de la manera tan sanguinaria que lo hicieron con él. El dolor no lo he podido vivir, desgraciadamente. Yo no he vivido mi duelo por buscar la justicia para mí. Aquí me han ayudado demasiado. Ellos fueron los primeros que me dieron el primer vistazo a esa carpeta que yo tanto pedía, que yo tanto quería. Ellos fueron los primeros en ir a mi casa y mostrarme esa carpeta. Derechos Humanos hizo su pronunciamiento. Por instrucción directa del gobernador constitucional del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, se implementó un protocolo integral de atención que ha permitido brindar asistencia psicológica permanente y asesoría jurídica especializada a la familia. Cero impunidad a quienes infrinjan el principio constitucional de legalidad en el desempeño de la función. Y creo que son unas personas que tienen un buen corazón y que a pesar de las cosas que viven y escuchan todos los días, están con la mejor actitud y tienen ganas de seguir ayudando a la gente. Estoy haciendo lo que tú querías. Tú querías ser un gran soldado, un marino. No lo pudiste hacer, pero yo estoy aquí fuerte, luchando por ti y hablando por ti y hasta donde tope. Ya no voy a callarme más y esto tiene que servir para un cambio para todos. Yo ya no puedo cambiar el rumbo de la vida de mi hijo, pero sí puedo hacer algo para que no vuelva a pasarle a nadie más. Sé que todas las historias llegan de mil y una formas y tocan el corazón. Y que no dejen de ayudar. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye.
Mi nombre es Karina Aguirre López, tengo 47 años y me dedico al transporte. En mi caso, pues mi hija no quería comer, no quería ir a la escuela cuando ella era de puro 10. Y yo ya empecé como mamá a estar de que, ¿qué te pasó? No, que nada. Y luego lloraba y hasta que me decía que porque ella estaba muy gorda y que pues que los niños se burlaban de ella porque era tonta, porque era güera, porque si estaba gorda, que porque, o sea, eran muchas cosas muy fueras a tal grado que a ella le hicieron páginas donde la empezaban a seguir para golpearla, una cosa de verdad muy tremenda. Y lamentablemente los maestros, las escuelas, los directores no están capacitados para este tipo de cosas porque nada más nos dicen que van a hablar con la mamá, pero ya cuando atentan los hijos contra su vida, ya tenemos que alzar la voz ya como mamá, no como nada más mi hija, porque atrás de mi hija vienen muchos niños más. La verdad fue un momento muy difícil como mamá, hasta que escuché derechos humanos. Y ahí empezó mi paso, ¿verdad? Porque yo decía, no, pues ¿qué me van a ayudar? Si están a favor de los maestros, si están a favor. Es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero dije, bueno, nada pierdo con dar el primer paso. Y asistí a derechos humanos. Estuvieron, de verdad, en mi caso, yo sí les puedo decir que estoy súper agradecida porque estuvieron desde el día 1 con el apoyo al 100% a mi hija, tanto para buscarle psicólogo, porque hasta los maestros no me ayudaban, vaya. Me quedé sin trabajo porque me traían vuelta y vuelta con fastidiándome y así. Ya cuando intervino derechos humanos, todo cambió, porque entonces ya ellos estuvieron, pues ahora sí que, pues poniendo orden hasta cierto punto, porque se vulneran muchos derechos de nuestros hijos, ¿verdad? Que uno como mamá ignora o no está preparado para este tipo de situaciones, porque pues en realidad uno nunca se ha preparado. Entonces, pues en mi caso estuvieron apoyándome, más que nada, pues ¿cómo les puedo decir? Hubo cambios, no nada más conmigo, generales, porque digo yo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de buscar este tipo de ayuda que no nada más mi hija fue beneficiada, porque no nada más era mi hija. Atrás de ella hubo muchos más que se quedaban callados. Entonces yo como mamá, pues aparte de que ayudé a mi hija y que pude ayudarla y que no pasó pues a que atentara contra su vida porque lo intentó. Entonces cuando viene derechos humanos y me da la ayuda que en realidad yo necesitaba y que no sabía, pues ya empiezo yo a platicar con las mamás, porque pues ahora sí que ya uno como mamá empieza de que, ¿qué te dijeron? Y que no están a favor de la escuela, porque le digo, uno está mal informado, porque es la realidad de las cosas, uno está mal informado. Entonces empezaron a hacer y empezaron a buscar hasta ayuda para sus propios hijos, incluso hasta vinieron a pedir ayuda a derechos humanos, y pues la verdad yo me sentí bien, pues sentí esa satisfacción de que no nada más fue ayuda para mí, sino a muchos niños que estaban pasando por la misma situación y que uno lo desconoce. En mi caso, he sido muy beneficiada, apoyada, y yo lo único que puedo recomendar es que uno no se debe de quedar callado, que siempre hay alguien que nos apoya, y en este caso son ustedes como derechos humanos, y que no están a favor más que la persona que está haciendo vulnerable, que no hacen por los directores o por la gente que tiene poder, sino por lo que en realidad es, por las personas que están siendo violados sus derechos. Entonces, lo que les puedo decir. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Yo soy Demetrio Ávila, tengo 53 años, soy de la Asociación Prometeo Desencadenado AC, que es una asociación que nos dedicamos al fomento de las artes. Procuro defender nuestro derecho a usar la voz como nosotros la creemos y con el respeto que queremos ser tratados en la sociedad. Cuando se abrió la oportunidad en Tamaulipas, dicho sea de paso, fuimos el último estado en el país que permitió el matrimonio igualitario, pues decidimos casarnos en el 2023, ya con esta legalización de nuestra unión,
pues fuimos a inscribirnos para hacer ejercicio en un gimnasio de una de las dependencias gubernamentales, y bueno, pues resulta que no se podía. Por un tecnicismo desde la redacción, me parecía que ya estaba anacrónica. Por ese tecnicismo no pudieron brindarnos el espacio para que nosotros pudiéramos hacer uso de las instalaciones deportivas que a nosotros nos interesaba. Lo pedimos por escrito y el fundamento que nos dijeron es que la ley no permitía que un hombre afiliara a su esposo. Tampoco se podía que la esposa pudiera afiliar al esposo. Y eso me llamó mucho la atención porque pensé en todas las mujeres que por alguna razón su compañero, su esposo, padece del desempleo, ¿no? Tal vez temporal, pero si en ese lapso tiene un accidente o tiene una enfermedad, la esposa no puede brindarle atención médica, ni puede invitar a su esposo a que vaya a hacer ejercicio con ella a las instalaciones deportivas. Entonces me pareció que no correspondía a los derechos por los que se está de alguna manera trabajando por reconocer. Eso me llamó mucho la atención y por eso me acerqué a la CODET para transitar este camino, y afortunadamente se abrieron las puertas. Afortunadamente investigaron en el caso y por supuesto que había sí un sesgo discriminatorio que como ciudadanos, como seres humanos, como cónyuges reconocidos ante la ley debíamos tener. Yo le digo a la gente que aún no conoce a la Comisión de Derechos Humanos que se acerquen, que investiguen, que pidan informes. He encontrado la gente más amable que podía haberme imaginado en alguna dependencia. Es gente que te arropa, que te abre la puerta, que sonríe, que escucha. Pero sí, para que te escuchen, pues hay que hacer uso de la voz. Entonces, acérquense, vengan a plantear sus inquietudes. Hay un montón de programas, hay un montón de actividades donde podemos sumarnos como ciudadanos, que no necesariamente tienes que esperar a que te duela algo, a que te quiten algo, sino que también podemos acercarnos para conocer, para participar, porque si queremos una sociedad más justa, más armónica, no se la podemos dejar a las instituciones solamente, nos compete a todos, a cada uno construir una calle mejor para tener una mejor colonia, para tener una mejor ciudad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Mi nombre es Maonri Hernández Lara, tengo 25 años y estudiaba en el Instituto Tecnológico Superior del Mante. Yo tenía un proyecto antes, un proyecto escolar. Vi que el profesor Guadarrama era el más apto, tenía el perfil para poder ser mi asesor. Por cuestiones que no concordamos en algunos ideales, decidí que ya no fuera mi asesor, pero él aún así seguía siendo mi profesor de la carrera. Él daba muchas materias que tenían cadena, continuidad. Entonces, a partir de ahí, empezó a algunos comentarios hacia mi persona. Por ejemplo, que no servía para la carrera, que no debería estar haciendo nada ahí, que no confiaran en mí, que no aparentaba ser quien debía ser, que era un inútil, que no debería estar haciendo nada en la carrera, en pocas palabras. Eso se intensificaba con cada año que pasaba, este tipo de comentarios. Yo me mantuve en una postura tolerante hacia él. Decidí no hacer nada, no tomar represalias. Incluso en algunas ocasiones intenté entablar conversaciones con él, pero su postura hacia mí no cambiaba. Me acerqué con las autoridades de mi escuela, con mi coordinadora de carrera, con el subdirector, pero aún así no hicieron nada en su momento.
Fue en este último semestre, actualmente estoy en el 9º semestre, estaba tomando la última materia, era con él. A lo largo de este semestre noté varias discrepancias. La manera en que él calificaba no era bajo los criterios que él había mencionado anteriormente. De hecho, eso lo demostré con varios profesores ahí de la carrera, con algunos ingenieros que tenían doctorado. Entonces, lo demostré que no me estaba calificando de la manera que era. Lo demostré en 3 unidades, demostré que no era la manera correcta de calificar. También hice el examen enfrente de ellos, lo hice enfrente del director. Digo, sé de lo que estoy hablando, entiendo la materia, pero digámoslo así, la cuestión personal con el profesor fue tan alta que si por él fuera, yo me quedaría otro año en la escuela. Esto atrasando obviamente pues mis estudios. Fue por eso que decidí tomar la decisión de acercarme con ustedes. Ustedes sí me escucharon. Digo, como son personas externas al caso, sí lo hicieron de manera amable, consideraron todo, tomaron cartas en el asunto, fueron a hablar fueron a dejar una notificación que yo ya había hablado con ustedes. Hasta donde supe por parte del profesor, él tuvo que hacer una relatoría de todo lo que pasó desde su punto de vista. Por mi parte, lo que fue la Comisión de Derechos Humanos me respaldó en todo momento, dio seguimiento en mi caso, tomó medidas preventivas. Actualmente el profesor y yo ya no me puede impartir clases, asesorías, evaluaciones, ya no podemos estar en el mismo salón, mismos eventos. Entonces esa fue como una medida preventiva que por parte de ustedes se aplicó. Yo lo que buscaba no era pedir calificación, sino que se me calificara de manera justa. Y gracias a ustedes, a su intervención, fue que se logró esto. Yo les diría que se acerquen a la Comisión de Derechos Humanos, principalmente porque en mi caso fue la primera vez que la escuela pasaba por algo así. No ha habido antecedentes de este tipo de cosas. Entonces, no era el único y no soy el único actualmente. Igual hay otros alumnos en mi salón, en mi escuela, que pasan por la misma situación, pero no lo hacen por miedo. Entonces, sí diría que se acercan con ustedes. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Mi nombre es Norma Angélica Pulido Velázquez. Soy originaria de la Ciudad de México. Siempre admiré la labor docente tanto de mis padres como de mi maestra de 6º año. Yo me enamoraba de la forma en que enseñaba, pero más que nada de la forma en que trataba a sus alumnos, y yo decía, algún día voy a ser maestra. Desde mi concepción, resiliencia me marca el sentido que debo de tener de resistir, de no dejarme caer, de no morir ni siquiera en un intento, y de sentir que siempre va a haber un momento en el que, a pesar de una dificultad, yo salga adelante. Para mí la vocación es lo más hermoso que se siente, porque es algo que sale del corazón, se nutre en el alma, es amar lo que hace y hacerlo con el estricto sentido del amor. Yo pienso que lo que me hizo llegar aquí a Derechos Humanos me ha causado tristeza, porque yo he tratado de hacer un trabajo y yo me he sentido muy segregada, me he sentido muy dolida, nunca esperé un trato tan injusto, tan doloso, tan incongruente. Creo que he trabajado mucho para por lo menos tener respeto, y sin embargo aquí no conté ni con el respeto, mucho menos con los derechos, ni con una protección. He sido relegada, fui abandonada, fui señalada, moralmente destruida, cuando solo he dado un servicio y acatando las disposiciones que se me han encomendado, y teniendo siempre un alto sentido de compromiso y responsabilidad en lo que me han pedido. Y yo creo que eso debió haber pesado mucho para que se valorara mi situación y no se me dejara tanto tiempo en el olvido, en el relego, en una discriminación bastante marcada. Yo quiero decirle a la sociedad que debe de confiar en instituciones que tienen una estructura sólida,
como es la Comisión de Derechos Humanos, y aquí recibí apoyo, aquí recibí un abrazo que me hizo primero sentir confianza para abrirme y poder decir y explicar dentro del dolor lo que quisieron denigrar, lo que quisieron acabar, lo que quisieron denostar. Y de todas las personas que trabajan aquí en esta comisión, he recibido un respaldo, una ayuda, una fuerza. Yo reconozco pública y personalmente ante toda la sociedad a los derechos humanos, porque desconocemos lo que cada institución nos puede dar, y yo he recibido mucho más de lo que inclusive yo pensaba que podía recibir, de lo que yo podía esperar. Yo les recomiendo a cualquiera que tenga una situación que le aqueje, que le duela, que venga, se cobije aquí, porque aquí lo van a atender y le van a ayudar y le van a orientar y le van a decir cómo se puede resolver de la mejor manera, en las líneas que son las apropiadas, sin que nadie tenga un favoritismo de nada, de manera imparcial, de manera transparente, de manera justa. Y yo puedo solo decir que estoy muy agradecida con esta institución, con todos y cada uno de los que trabajan aquí, porque es una institución que tiene mi respeto y sobre todo tiene mi agradecimiento. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Mi nombre es Isasol Castillo López, soy maestra en la Escuela Secundaria General Alberto Carrera Torres en Tula, Tamaulipas, y doy la clase de formación cívica y ética en primero y tercer año. Considero que los derechos humanos son importantes porque es la base de un buen comportamiento de la ética y que se fortalezca el actuar humano. El interés de compartir los derechos humanos, de fortalecer el conocimiento de los derechos humanos, realmente viene desde el programa de educación, de formación cívica y ética. Ahí nos plasma que es importante que los jóvenes conozcan los derechos humanos para poder fortalecer el tejido social y desarrollar una cultura de paz. La Comisión de Derechos Humanos dentro de mi labor ha sido súper importante. Dentro de esos 15 años he estado trabajando en la mano, siempre he pedido apoyo, me lo han brindado, material me lo han brindado, y tuve el gusto de conocer a la directora de la comisión, a la doctora María Taide Garza Guerra. Estuvo aquí acompañándonos en una Feria de la Información, en la 11ª Feria de la Información, y pues da mucho realce, respalda el trabajo que se realiza y permite que los jóvenes sepan la importancia de los derechos humanos y que está vigente, que es un tema importantísimo para la vida individual y para la vida en sociedad. Mi nombre es Darlina Alejandra Ramos Rocha, soy estudiante de la Escuela Secundaria General Alberto Carrera Torres y tengo 14 años. ¿Por qué los considero importantes? Bueno, son leyes que nos protegen y nos garantizan muchísima seguridad, y así nadie puede sufrir injusticias o nadie puede sentirse excluido o atrapado en un lugar. No pueden ni hablar, no pueden ni mirar. Les diría que no tienen por qué limitar su vida, que no tienen por qué no hablar, no alzar la voz. Les daría a conocer sus derechos y les enseñaría desde el primer derecho hasta el último. Aunque me tomara un año, lo haría. Mi nombre es Rolando Lara Garza, estoy en la Escuela Secundaria General Alberto Carrera Torres y mi edad es 14 años. Yo empecé a conocer los derechos humanos porque me los dieron aquí en la secundaria, me los dieron en la clase de formación cívica y ética, donde me hablaron mucho sobre estos derechos y me interesaron porque son muy importantes para la vida en general. Todas las personas los necesitamos y los vamos a llegar a utilizar en un punto de nuestra vida. A las personas que no logran reconocer la importancia de los derechos humanos, les puedo decir que ahí están, que realmente no los podemos ignorar porque nos vamos a demeritar como personas y fortalece nuestra dignidad como
como seres humanos que somos. Los invito, ¿no?, a que lean, entiendan, vivan, promuevan los derechos humanos, porque nos permite ser mejores personas, tomar mejores decisiones y que la comunidad pues se fortalezca, porque pues son guía para ser responsables, para ser disciplinados, para ser ordenados, para manejarnos adecuadamente en comunidad. A mis alumnos, ¿qué les digo? Somos promotores, que lo vivamos y que sigamos siendo promotores. Siempre estamos trabajando con los derechos humanos porque son muy amplios. Entonces yo les digo que seamos ejemplo, que los vivamos, que los experimentemos para que también las nuevas generaciones sean mejores que nosotros. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Yo soy Demetrio Ávila, tengo 53 años, soy de la Asociación Prometeo Desencadenado AC, que es una asociación que nos dedicamos al fomento de las artes. Procuro defender nuestro derecho a usar la voz como nosotros la creemos y con el respeto que queremos ser tratados en la sociedad. Cuando se abrió la oportunidad en Tamaulipas, dicho sea de paso, fuimos el último estado en el país que permitió el matrimonio igualitario, pues decidimos casarnos en el 2023. Ya con esta legalización de nuestra unión, pues fuimos a inscribirnos para hacer ejercicio en un gimnasio de una de las dependencias gubernamentales, y bueno, pues resulta que no se podía. Por un tecnicismo desde la redacción, me parecía que ya estaba anacrónica. Por ese tecnicismo no pudieron brindarnos el espacio para que nosotros pudiéramos hacer uso de las instalaciones deportivas que a nosotros nos interesaba. Lo pedimos por escrito y el fundamento que nos dijeron es que la ley no permitía que un hombre afiliara a su esposo. Tampoco se podía que la esposa pudiera afiliar al esposo. Y eso me llamó mucho la atención porque pensé en todas las mujeres que por alguna razón su compañero, su esposo, padece del desempleo, ¿no? Tal vez temporal, pero si en ese lapso tiene un accidente o tiene una enfermedad, la esposa no puede brindarle atención médica, ni puede invitar a su esposo a que vaya a hacer ejercicio con ella a las instalaciones deportivas. Entonces me pareció que no correspondía a los derechos por los que se está de alguna manera trabajando por reconocer. Eso me llamó mucho la atención y por eso me acerqué a la CODET para transitar este camino, y afortunadamente se abrieron las puertas. Afortunadamente investigaron en el caso y por supuesto que había sí un sesgo discriminatorio que como ciudadanos, como seres humanos, como cónyuges reconocidos ante la ley debíamos tener. Yo le digo a la gente que aún no conoce a la Comisión de Derechos Humanos que se acerquen, que investiguen, que pidan informes. He encontrado la gente más amable que podía haberme imaginado en alguna dependencia. Es gente que te arropa, que te abre la puerta, que sonríe, escucha. Pero sí, para que te escuchen, pues hay que hacer uso de la voz. Entonces, acérquense, vengan a plantear sus inquietudes. Hay un montón de programas, hay un montón de actividades donde podemos sumarnos como ciudadanos, que no necesariamente tienes que esperar a que te duela algo, a que te quiten algo, sino que también podemos acercarnos para conocer, para participar, porque si queremos una sociedad más justa, más armónica, no se la podemos dejar a las instituciones solamente. Nos compete a todos, a cada uno construir una calle mejor para tener una mejor colonia, para tener una mejor ciudad. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye.
Mi nombre es Karina Aguirre López, tengo 47 años y me dedico al transporte. En mi caso, pues mi hija no quería comer, no quería ir a la escuela cuando ella era de puro 10. Y yo ya empecé como mamá a estar de que, ¿qué te pasó? No, que nada. Y luego lloraba y hasta que me decía que porque ella estaba muy gorda y que pues que los niños se burlaban de ella porque era tonta, porque era güera, porque si estaba gorda, que porque, o sea, eran muchas cosas muy fueras a tal grado que a ella le hicieron páginas donde la empezaban a seguir para golpearla, una cosa de verdad muy tremenda. Y lamentablemente los maestros, las escuelas, los directores no están capacitados para este tipo de cosas, porque nada más nos dicen que van a hablar con la mamá, pero ya cuando atentan los hijos contra su vida, ya tenemos que alzar la voz ya como mamá, no como nada más mi hija, porque atrás de mi hija vienen muchos niños más. La verdad fue un momento muy difícil como mamá, hasta que escuché derechos humanos. Y ahí empezó mi paso, ¿verdad? Porque yo decía, no, pues ¿qué me van a ayudar? Si están a favor de los maestros, si están a favor. Es lo que uno piensa, ¿verdad? Pero dije, bueno, nada pierdo con dar el primer paso. Y asistí a derechos humanos. Estuvieron, de verdad, en mi caso, yo sí les puedo decir que estoy súper agradecida, porque estuvieron desde el día 1 con el apoyo al 100% a mi hija, tanto para buscarle psicólogo, porque hasta los maestros no me ayudaban, vaya. Me quedé sin trabajo porque me traían vuelta y vuelta con fastidiándome y así. Ya cuando intervino derechos humanos, todo cambió, porque entonces ya ellos estuvieron, pues ahora sí que, pues poniendo orden hasta cierto punto, porque se vulneran muchos derechos de nuestros hijos, ¿verdad? Que uno como mamá ignora o no está preparado para este tipo de situaciones, porque pues en realidad uno nunca se ha preparado. Entonces, pues en mi caso estuvieron apoyándome, más que nada, pues ¿cómo les puedo decir? Hubo cambios, no nada más con mi hija, generales, porque digo yo, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de buscar este tipo de ayuda, que no nada más mi hija fue beneficiada, porque no nada más era mi hija. Atrás de ella hubo muchos más que se quedaban callados. Entonces yo como mamá, pues aparte de que ayudé a mi hija y que pude ayudarla y que no pasó a que atentara contra su vida porque lo intentó, entonces cuando viene Derechos Humanos y me da la ayuda que en realidad yo necesitaba y que no sabía, pues ya empiezo yo a platicar con las mamás, porque pues ahora sí que ya uno como mamá empieza ¿qué te dijeron? Y que no están a favor de la escuela, porque le digo, uno está mal informado, porque es la realidad de las cosas, uno está mal informado. Entonces empezaron a hacer y empezaron a buscar hasta ayuda para sus propios hijos, incluso hasta vinieron a pedir ayuda aquí a Derechos Humanos, y pues la verdad yo me sentí bien, pues sentí esa satisfacción de que no nada más fue ayuda para mí, sino a muchos niños que estaban pasando por la misma situación y que uno lo desconoce. En mi caso, he sido muy beneficiada, apoyada, y yo lo único que puedo recomendar es que uno no se debe de quedar callado, que siempre hay alguien que nos apoya, y en este caso son ustedes como Derechos Humanos, y que no están a favor más que la persona que está siendo vulnerable, que no hacen por los directores o por la gente que tiene poder, sino por lo que en realidad es, por las personas que están siendo violados sus derechos. Entonces, lo que les puedo decir. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Derechos que se defienden, confianza que se construye. Mi nombre es Karina Domínguez Velasco, de Gutiérrez Zamora, y tengo 35 años. Cuando el doctor descubrió que estaba embarazada, pues ya tenía yo 4 meses y pues yo tomaba pastillas, no sabía que estaba embarazada, usaba faja, pues me hicieron tomar medicamentos del diario, día, tarde y noche, para que no tuviera alguna malformación o algo. Y pues gracias a Dios fue un niño muy sano.
Y pues, ¿qué te puedo decir yo como mamá? Que para mí mis hijos son maravillosos. Pedro en especial era un niño trabajador, le encantaba, siempre era muy altruista. También le gustaba tener animales, nos dejó bastante. Tenemos perros, gatos, tortugas. Él quería más animales. Esa era su meta, tener algún día un refugio. Me decía, mami, yo lo que me des, voy a trabajar muy duro para mis animales. A él le arrebataron la vida. A él me lo mataron un domingo familiar. Yo lo publico en las redes sociales y mucha gente me empezó a llamar, me empezó a mandar mensajes, pero no me daban la ubicación exacta. El viaducto es demasiado grande. Entonces fui para un lado y estaba del otro lado. Cuando yo llego, ahí estaban 2 patrullas de la policía estatal con los elementos que yo ya identifiqué. Yo los grabé y grabé al asesino de mi hijo. Lo tengo grabado. Él no llevaba nada, me lo quisieron manchar, me lo querían dejar como un vil delincuente, cuando nunca fue así. Eran 8 hombres contra un inocente. Él era solamente un niño que había salido de su casa y ya no regresó a casa. Nosotros de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, un espacio de transparencia, rendición de cuentas y compromiso con nuestra comunidad. Saludamos con respeto y agradecemos la distinguida presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Maestro Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional de Tamaulipas.
Diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Bienvenido. Maestra Tania Contreras López, magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas. Diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Bienvenida. Licenciado Pedro Efraín González Aranda, en representación del maestro Jesús Eduardo Gobea Orozco, fiscal general del Estado. Maestro Carlos Ernesto Orozco Morales, titular de la delegación de la Secretaría de Gobierno en Tamaulipas. Agradecemos la distinguida presencia de representantes de instituciones públicas del gobierno federal, estatal y municipales, diputados de la legislatura 66 del Congreso del Estado de Tamaulipas, así como asociaciones, colectivos y organismos de la sociedad civil, medios de comunicación, compañeros, por supuesto, saludamos a la doctora María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Agradecemos la distinguida presencia de representantes de instituciones públicas del gobierno federal, estatal y municipales, diputados de la legislatura 66 del Congreso del Estado de Tamaulipas, así como de asociaciones, colectivos y organismos de la sociedad civil, medios de comunicación, compañeros de las visitadurías generales, delegaciones regionales y personal que integra la CODET. Su presencia refrenda el interés y la confianza en el trabajo que realiza nuestra institución. Sean todos bienvenidos. Con respeto y agradecimiento, damos la bienvenida al diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, a quien invitamos atentamente a dirigir su mensaje. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludar primero que nada a la protagonista de este evento, perdón, a la doctora María Taide Garza Guerra. Bienvenida, doctora, aquí a la Casa del Pueblo. Saludo con mucho gusto a la magistrada presidenta, la maestra Tania Contreras López. Bienvenida, presidenta. Así como al maestro Jorge Luis Beas, su secretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, representante de nuestro señor gobernador, doctor Américo Villarreal. Por favor, extiéndanle nuestros saludos, licenciado. También saludo con mucho gusto al diputado presidente de la mesa directiva, Sergio Ojeda. Bienvenido, diputado. A nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, la diputada Eva Araceli Reyes. Bienvenida. También a mi buen amigo Carlos Orozco, titular de la delegación de la Secretaría de Gobernación aquí en el Estado de Tamaulipas. Al licenciado Pedro Efraín González, que viene en representación de nuestro fiscal Jesús Eduardo Orozco. Por favor, salúdmelo mucho. También saludo con mucho gusto a los diputados y diputadas aquí presentes, Paquita, Marcelo, Juan Carlos, Lucero, Mayra, Charito, Yuri, y no se me andan por ahí algunos escondiendo por ahí, Francisco, mira, ya ves, y por supuesto el secretario general del Congreso. Ay, compadre, discúlpame, al buen Mocte, que aquí está, y no te vi. Y a todos ustedes, sean bienvenidas, invitados especiales, me da mucho gusto recibirlos aquí en el Congreso del Estado. Bien, pues hoy recibimos el informe de la doctora María Taide Garza Guerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y lo hacemos con respeto institucional,
pero también con un profundo reconocimiento humano. En agosto del 2024, este Congreso asumió la responsabilidad trascendental de elegir a quien encabezaría un organismo clave para la vida democrática de nuestro Estado. Dicha designación fue resultado de un ejercicio serio, reflexivo y comprometido con el presente y el futuro de Tamaulipas. Y hoy podemos decirlo fuerte y claro, no nos equivocamos. La doctora María Taide Garza Guerra ha asumido su encomienda con entusiasmo, profesionalismo y convicción. Ha demostrado que los derechos humanos son causas vivas que se defienden todos los días, con cercanía, escuchando a las personas y atendiendo sus realidades. Doctora, la felicito porque ha hecho las cosas como debieron de haberse hecho hace mucho tiempo. Hoy hay apertura, sensibilidad hacia las víctimas, presencia institucional y una visión manifiesta de que la Comisión está para actuar. Ha entendido que la defensa de la dignidad humana exige firmeza, pero también empatía, técnica jurídica y humanismo. Durante su gestión, sin lugar a dudas, la CODET ha fortalecido a Tamaulipas. Usted ha logrado colocar los derechos humanos en el centro de las decisiones públicas, y eso, en una democracia, convierte a la justicia en una herramienta más sólida y más cercana. Desde el Congreso del Estado refrendamos nuestro respeto a la autonomía de la Comisión y a la labor que usted encabeza. Somos poderes distintos y órganos con responsabilidades propias, pero si en algo coincidimos es que en Tamaulipas nadie debe quedarse atrás, que nadie vea vulnerada su dignidad sin que exista una institución que los escuche y los respalde. Seguiremos acompañando desde nuestras atribuciones una agenda que coloque a la persona en el centro, que fortalezca las instituciones y que consolide esta etapa de transformación que vive nuestro Estado. Doctora María Taide, gracias por su entrega, por su entusiasmo y por su compromiso. Gracias por demostrar que cuando se actúa con convicción y sensibilidad, las instituciones pueden renovarse y recuperar la confianza ciudadana. Que este informe no solo sea un ejercicio de rendición de cuentas, sino también una reafirmación de esperanza. La esperanza de que en Tamaulipas los derechos humanos son una realidad que se construye todos los días con trabajo, con valentía y con profundo sentido humano. Es cuanto lo que tengo que decir, que Dios los bendiga y muchísimas gracias. A continuación, nos honra presentar a la diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 66 Legislatura del Congreso del Estado. Agradecemos su distinguida presencia y le cedemos el uso de la palabra para escuchar el mensaje que amablemente tiene para compartirnos. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos todos a la Casa del Pueblo, pero una cordial y nueva bienvenida a la doctora Taide. Gracias, doctora Taide, por cumplir cabalmente con su compromiso, con ese compromiso que significa venir a esta casa y presentar un informe tan completo como lo presentó. Nos hubiera gustado más tiempo, porque a la hora de los informes, a veces los legisladores somos bastante quisquillosos y queremos muchos datos, pero su libro lo manifiesta, es encuadernado de este informe que recibimos hoy, lo apreciamos muchísimo. A nombre de esta Comisión de Derechos Humanos, a nombre de todos los compañeros legisladores que no pueden estar en esa comisión, pero que estoy segura quisieran ser parte cada uno de ellos de esta gran faena de defender los derechos de los hombres y las mujeres, de los más vulnerables, y que esperemos, doctora, que estas reuniones, la que tuvimos hoy, tenga sus segundas y terceras partes muy pronto, que podamos como comisión trabajar juntos en eso que usted habló hoy, antes de la reunión, y nos hablaba de poder hacer cambios legislativos importantes para poder garantizar de mejor manera y más amplia el sentir de todos los tamaulipecos acerca de la vulnerabilidad, porque no hay nada que duela más una violación a derechos humanos, aunque sea ajena, porque nada humano nos debe de ser ajeno. Bienvenida y felicidades, doctora Taide, y felicidades y bienvenida a todo el Consejo, también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buen día a todos.
Invitamos respetuosamente a la doctora María Taidé Garzaguerra, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, para que rinda su segundo informe anual 2025. Le pedimos amablemente dirija su mensaje y nos comparta los resultados y avances de este periodo de trabajo. Bien, buenos días a todas y todos los aquí presentes en este recinto oficial del Honorable Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Sean bienvenidos al segundo informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Agradecemos la distinguida presencia de autoridades de los 3 órdenes de gobierno, representantes de los poderes públicos, organismos autónomos, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general, quienes con su participación referendan su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos. Este informe representa un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional, mediante el cual damos cuenta de las acciones, resultados y avances alcanzados, reafirmando nuestro compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos. Hoy renovamos la convicción de seguir trabajando con firmeza, sensibilidad y cercanía con la ciudadanía, para que los derechos humanos sean una realidad cotidiana para todas y todos. Gracias por acompañarnos a quienes día con día trabajamos en este organismo, para que las personas cuenten con una instancia cercana y empática a sus problemáticas, comprometidos por representar un mecanismo de justicia que a través de sus pronunciamientos contribuye a dar voz a la gente y a los sectores más vulnerables en nuestra entidad. Muchos son los retos por los que atraviesa el país, relativos al ejercicio de los derechos humanos y la vigencia efectiva de la dignidad como valor universal, situación que necesariamente impacta en el Estado. No obstante, estoy convencida que al abordar su complejidad y generar alternativas de solución, debe hacerse siempre a través de una visión humanista, consciente de las desigualdades históricas que imperan en la sociedad. Con el informe anual de trabajo, se refuerza el compromiso con la vigencia efectiva de los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio público al informar al Honorable Congreso del Estado, Poder Ejecutivo y sociedad tamaulipeca. Esta acción encuentra sustento en los artículos 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como 55 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. De esta manera se informan los resultados obtenidos a través de una ardua labor en materia de protección, defensa, observancia, promoción, estudio y difusión de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales, legislación de carácter nacional y local aplicable. Queda de manifiesto el compromiso de este organismo de brindar apoyo y colaboración constante a actores públicos, privados y sociales, generando con ello sinergias que permitan potencializar los recursos públicos asignados, propiciando un impacto más amplio en las tareas de protección, promoción de los derechos humanos y la vigencia de la dignidad humana como valor universal. Algunas instancias con las que se colaboró durante el ejercicio que se informa, y es importante dar cuenta de ello, fueron la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sistema DIF Tamaulipas, Poder Judicial del Estado, Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial, Instituto Federal y Estatal de la Defensoría Pública en Tamaulipas, Congreso del Estado, Secretaría General de Gobierno del Estado, Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de Personas con Discapacidad, Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación de Tamaulipas, Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Instituto Electoral de Tamaulipas, Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, asociaciones civiles y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, entre otras. La comisión tiene presencia en los centros poblacionales con mayor densidad a través de sus 3 visitadurías generales en Victoria, Tampico y Reynosa, así como 5 delegaciones regionales en Matamoros, Nuevo Laredo, El Mante, Tula y San Fernando. Mediante estas 8 oficinas se busca cubrir los 43 municipios que conforman la entidad. La promoción, estudio, capacitación y difusión de los derechos humanos se llevaron a cabo de manera permanente. La preparación, aplicación de programas y acciones de capacitación en la materia dirigidas a grupos de atención prioritaria, servidores públicos y a la población. En ese sentido, se realizaron un total de 479 actividades de capacitación, beneficiando a 19.200 mujeres y 17.807 hombres, lo que representa un total de 37.007 personas beneficiadas. A través de estrategias integrales de comunicación y relaciones públicas, se impulsaron campañas informativas dirigidas a diversos sectores de la sociedad, priorizando el acceso claro, oportuno y comprensible de la información relacionada con los derechos humanos, sus mecanismos de protección y las atribuciones de este organismo. Se impulsó la elaboración y difusión de contenido informativo que fortalece la socialización del conocimiento de los derechos humanos. Además, se produjeron y difundieron materiales en redes sociales, tales como efemérides, infografías, mensajes de sensibilización, convocatorias, comunicados oficiales y audiovisuales, lo que permitió ampliar el alcance e interacción con la ciudadanía. Bajo esta perspectiva, debe destacarse que durante el ejercicio que se informa, se hicieron 1.751 publicaciones en redes sociales, 520 infografías y 41 videos, lo que representó un alcance de 637.932 personas. Como parte de este mandato constitucional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, realizando diversas actividades tendientes al estudio de los derechos humanos y temáticas que giran en torno a la dignidad de las personas, se participó en el desarrollo de la investigación, protección de derechos humanos de personas con trastornos sociocomunicativos, así como en el proyecto de ley y su reglamento. Por otro lado, se han desarrollado acciones de asesoramiento para realizar instrumentos normativos en colaboración con instituciones de educación media superior, así como el análisis de iniciativas de ley con el Congreso del Estado. Se informa la creación del reconocimiento estatal a mejores prácticas en materia de no discriminación, distinción que se creó con el apoyo de los integrantes del Consejo Consultivo de este organismo. De esta acción se recibieron 27 postulaciones, de las cuales resultaron galardonados 6 ganadores en una ceremonia realizada el 10 de diciembre del año que se informa, fecha que se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las prácticas aquí reconocidas reflejan un compromiso institucional efectivo con la dignidad humana, igualdad de oportunidades y eliminación de barreras estructurales que perpetúan la exclusión y desigualdad. Estas acciones contribuyen a generar entornos seguros, respetuosos y accesibles, en los que se previene la discriminación, promueve la diversidad y fortalece una cultura de respeto, inclusión y corresponsabilidad social. Los ganadores del reconocimiento estatal a mejores prácticas en materia de no discriminación fueron la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, en la categoría Fomentar la Equidad de Género.
Jardín de Niños Valentín Gómez Farías, Poblado Loma Alta Gómez Farías, Tamaulipas, en la categoría Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Oficina Fiscal del Estado en Jicotencal, Tamaulipas, en la categoría Garantizar la igualdad de oportunidades para los adultos mayores. Licenciada Karen Rosalba Salazar Tamés, en la categoría Promover y defender los derechos humanos de la población LGBTTIQA+. Dirección General del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, en la categoría Garantizar la igualdad hacia las personas migrantes. Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas, en la categoría Garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En la protección y defensa de los derechos humanos se informa de las atenciones que se proporcionó a la ciudadanía en esta materia, lo cual ascendió a la cantidad de 6.818 asuntos a través de diferentes tipos de atención como servicios de asesoramiento, orientación legal, gestión, acompañamiento institucional, procedimientos de investigación o expedientes de queja por vulneraciones de derechos humanos, emisión de medidas cautelares, propuestas de solución conciliatoria y recomendaciones. En este contexto, del total de solicitudes recibidas en el ejercicio que se informa, 3.953 asuntos fueron atendidos mediante asesoramiento y orientación legal gratuita, permitiendo brindar herramientas a las personas para enfrentar diversas situaciones o problemáticas de carácter civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, entre otras materias. De igual forma, se atendieron 908 gestiones, entendidas estas como una forma de defender derechos de las personas, pese a que existan causales de incompetencia, precisando que si bien es un procedimiento que tiene sus limitaciones, al existir disposición de la autoridad y el peticionario, pueden encontrarse soluciones a sus diferencias de forma expedita. Se exponen los 312 acompañamientos que efectúa el organismo, mediante los cuales se da atención a las personas que acuden a solicitar servicios, fortaleciendo de esta manera el desempeño institucional. De 185 asuntos estuvieron relacionados con operativos de búsqueda, en los que personal de este organismo, en conjunto con familiares y servidores públicos, desempeñaron dichas acciones. En ese sentido, es importante visibilizar que el fenómeno de la desaparición de personas y el derecho que tienen sus familias a que se llegue a la verdad es un deber no negociable. De esa forma, además de los servicios de asesoramiento legal o integración de expedientes de queja, se ha adoptado un compromiso de apoyo a los colectivos de madres buscadoras para brindar acompañamientos a las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y las Fiscalías de Justicia, tanto federal como estatal. Tales operativos de búsqueda en campo, consultas de álbumes fotográficos en centros de reclusión o ante la autoridad ministerial, difusión de carteles de búsqueda, entre otras actividades. Otro tipo de atención que constituye la protección y defensa de los derechos humanos fueron los servicios de visita de supervisión, que ascendieron a 417, beneficiando a una población de 31.303 personas. Las 417 visitas de supervisión se agrupan de la siguiente manera: Centros de Internamiento Municipal, 154, albergues para migrantes, 123, centros de ejecución de sanciones, 64, casas hogar de niñas, niños y adolescentes, 34, casas hogar del adulto mayor, 23, y centros de adicciones, hospitales psiquiátricos y otros, 19. En el año que se informa se emitieron 210 medidas cautelares a diversas autoridades, por lo que se da cuenta de su comportamiento y la incidencia que mostraron de acuerdo con la autoridad a la que fueron dirigidas, resultando este mecanismo útil para la protección y defensa de los derechos humanos. Durante el ejercicio que se informa, las principales autoridades a las que se emitió medidas cautelares fueron Secretaría de Educación en Tamaulipas, 105,
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 44. Fiscalía General de Justicia del Estado, 12. Secretaría de Salud del Estado, 6, entre otras que sumaron 43. Asimismo, se iniciaron 830 expedientes de queja por presuntas vulneraciones a derechos humanos a diversas autoridades de la administración pública, estatal y municipal. A esa cantidad debe sumarse 224 expedientes que quedaron pendientes del ejercicio anterior, por lo que el total de procedimientos de queja ascendieron a 1,054, habiéndose concluido 760 y en trámite 294, lo que representa un 72% de asuntos resueltos. Las autoridades que fueron señaladas como presuntamente responsables en los 830 expedientes de quejas se enuncian: Secretaría de Educación de Tamaulipas con 146, Fiscalía General de Justicia del Estado 126, Secretaría de Seguridad Pública del Estado 77, Secretaría de Salud 31, Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 27, entre otros. Los derechos humanos señalados en los expedientes de queja fueron los siguientes: derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, 426, derecho a la igualdad y al trato digno, 147, derechos sociales del ejercicio individual, 116, derecho a la integridad y seguridad personal, 89, derecho a la libertad personal, 40, derecho a la propiedad y a la posesión, 38, derecho a la privacidad, 19, derecho a la libertad sexual, 8, derecho a la vida, 2, y derecho a colectivo, 2. Las principales autoridades de carácter federal señaladas dentro de los expedientes de queja fueron las siguientes: Instituto Mexicano del Seguro Social, 124, Comisión Federal de Electricidad, 14, Secretaría de Bienestar, 12, Hospital IMSS Bienestar, 11, Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, 10, Centro Federal de Readaptación Social, 7, Secretaría de la Defensa Nacional, 5, Fiscalía General de la República, 4, Guardia Nacional, 4, Hospital Regional de Alta Especialidad, 4, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, 4. Las principales vulneraciones de derechos humanos señaladas en los expedientes de queja iniciados contra autoridades federales se enlistan de la siguiente manera: derechos sociales del ejercicio individual, 125, derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, 94, derecho a la igualdad y al trato digno, 26, derecho a la libertad personal, 7, derecho a la integridad y seguridad personal, 6, derecho a la propiedad y a la posesión, 4, derecho a la libertad sexual, 3, y derecho a la privacidad, 1. El comportamiento de conclusión de los expedientes de queja se expresan por tipo de resolución de la siguiente forma: incompetencias remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos, 261, sobreseimientos, 200, acuerdos de no responsabilidad por no acreditarse la violación de los derechos humanos, 122, improcedencias por ser asuntos de carácter laboral, jurisdiccional o conflictos entre particulares, 124, acuerdos de no responsabilidad por inexistencia del acto reclamado, 47, recomendaciones, 30. Resulta relevante señalar que dentro de los tipos de resoluciones relativos a los acuerdos de sobreseimiento, estos representaron la oportunidad para que se realizaran acciones tendientes a encontrar una solución a los planteamientos de las partes afectadas, la toma de medidas para restablecer el derecho a la educación de estudiantes, a servicios de salud, a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, traducido en impulsar carpetas de investigación, implementar una debida diligencia, así como el inicio de procedimientos de otra naturaleza que finalmente permitieron
que desapareciera la materia de la inconformidad o que generó la conciliación entre las partes. Además, debe tomarse en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos, a través de sus diferentes servicios de atención, busca por principio coadyuvar en soluciones inmediatas, con independencia de la competencia para conocer los planteamientos de los usuarios. De ahí que esta política trascienda a los asuntos concluidos mediante improcedencia o incompetencia. En el periodo que se informa, también se da cuenta de las 30 recomendaciones emitidas a diversas autoridades al haberse acreditado las vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas, de las cuales 17 se encuentran aceptadas en vías de cumplimiento, 2 están aceptadas con pruebas de cumplimiento parcial, 11 en espera de respuesta sobre aceptación y o rechazo, debiendo precisar que con estos pronunciamientos se impacta a más personas de las involucradas, dada la naturaleza de este tipo de resoluciones, informando la incidencia que tuvieron de acuerdo a la autoridad recomendada. Las autoridades recomendadas fueron las siguientes: Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 10, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 7, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Victoria y presidente del Consejo de Administración de la Comapa Victoria, 2, Secretaría de Educación del Estado, 2, Comisión Ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, 2, Presidencia Municipal de Victoria, 2, Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, 1, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Reynosa, 1, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 1, Dirección de Investigación y Anticorrupción de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado, 1, y Secretaría de Salud del Estado, 1. De esta forma destacan las recomendaciones 1, 2 y 24 del año que se informa, dirigidas a las comisiones municipales de agua potable y alcantarillado de Reynosa y Victoria, que buscan tener un impacto no solo en los involucrados, sino en la comunidad que rodea a los afectados directos. Ante la deficiencia de la prestación del servicio público, pues con su acción u omisión vulneran el derecho humano del acceso al agua de las personas. Asimismo, la Recomendación 6/2025, cuyo impacto beneficia a toda la comunidad LGBTTIQA+, pero también a los cónyuges hombres heterosexuales que por estereotipos de género se veían restringidos en la posibilidad de ser afiliados a los beneficios de la seguridad social. Para que se cumplan los puntos que conforman una recomendación, la Comisión implementó reuniones con las autoridades, privilegiando el diálogo para lograr la satisfacción de los intereses de las partes afectadas y con ello se les repara el daño de forma integral. Gracias. En la CODET tenemos un compromiso con la construcción de una cultura de paz e instrumentación de la dignidad como valor universal. Para que éste tenga significado y valor práctico en la vida diaria, pero sobre todo en las estructuras del poder público y privado que son susceptibles de generar con su acción u omisión actos arbitrarios, ilegales o irracionales, asimismo conscientes que para tener un impacto en las acciones realizadas debe de prevalecer la suma de esfuerzos que permitan potencializar los recursos públicos que aportan los contribuyentes para la consolidación de un Estado social de derecho que atienda sus necesidades básicas. El presupuesto se ha ejercido de forma transparente y responsable, bajo los principios rectores que norman los recursos públicos que señala la Ley del Gasto Público: eficiencia, economía, transparencia y honradez, cumpliendo responsablemente con la armonización contable y administrativa, priorizando el compromiso institucional en la administración de recursos públicos y atendiendo los fines para los cuales fueron creados, además del objetivo principal de este organismo, que es promover, observar y divulgar los derechos humanos. Reiteramos nuestro firme compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Tamaulipas.
Los logros presentados en este segundo informe son resultado del trabajo coordinado, vocación de servicio y convicción de que la dignidad humana debe ser siempre el eje de nuestras acciones. Sabemos que los retos persisten y que la construcción de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de los derechos humanos es una tarea permanente. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas continuará fortaleciendo sus acciones, acercando los servicios a la ciudadanía y consolidando una cultura de respeto y legalidad y paz. Agradecemos la confianza de la sociedad tamaulipeca, el acompañamiento de las instituciones públicas y privadas y la colaboración de quienes comparten la responsabilidad de garantizar los derechos humanos. Reafirmamos nuestra convicción de seguir trabajando con transparencia, responsabilidad y sensibilidad social, para que cada persona encuentre en este organismo un aliado en la defensa de sus derechos humanos. Con esta convicción, seguimos avanzando por un Tamaulipas más humano, más justo y con pleno respeto a la dignidad de todas y de todas las personas. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la presidenta de la CODET por la presentación de su segundo informe anual 2025 y por el compromiso demostrado al frente de la institución. Le invitamos atentamente a incorporarse en su lugar en el presidio. Muchas gracias, doctora. Con su amable atención, solicitamos respetuosamente a las autoridades que nos distinguen con su presencia, nos acompañen en el escenario para continuar con el siguiente punto del programa. Agradecemos de antemano su disposición. Solicitamos respetuosamente a las autoridades que nos distinguen con su presencia, nos acompañen en el escenario para continuar con el siguiente punto del programa. Agradecemos de antemano su disposición. Se hará entrega físicamente del informe anual 2025 al diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas. A continuación, se hará entrega del documento al maestro Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, quien recibe en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado. Muchas gracias. Invitamos atentamente a las autoridades a incorporarse y ocupar su lugar en el presidio. Gracias.
A continuación, agradeciendo la presencia del maestro Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, le solicitamos atentamente nos dirija su mensaje en este importante acto. Le cedemos el uso de la palabra. Adelante. Muy buenos días a todos. Saludo con gusto a las distinguidas autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Estimados representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, integrantes de la sociedad civil, medios de comunicación, señoras y señores. De manera muy especial, saludo con mucho aprecio a la doctora María Taidé Garza Guerra, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. En esta ocasión, acudo con la honrosa representación del gobernador constitucional del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, y acudo para expresar su reconocimiento constitucional con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con motivo de la presentación de su informe anual de actividades 2025, así como para patentar el compromiso firme del gobierno del Estado con la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. La rendición de cuentas que hoy presenciamos es un ejercicio esencial para la vida democrática de nuestro estado de Tamaulipas. Informar en este recinto legislativo a la sociedad sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y los retos pendientes fortalece la transparencia, consolida la confianza ciudadana y reafirma la autonomía con la que debe desempeñarse este organismo. Un Estado que se evalúa y se somete al análisis público es un Estado que avanza en la consolidación de un Estado de Derecho. Con respecto a la autonomía de este organismo y desde nuestra función institucional, reconocemos la importancia de la labor que realiza la Comisión en la atención de las quejas, la emisión de recomendaciones, la promoción de la cultura de la legalidad y de la capacitación permanente a los servidores públicos. Cada expediente representa una persona que busca justicia. Cada recomendación una oportunidad de mejora institucional. Cada acción preventiva representa un paso hacia una administración pública más sensible, pero sobre todo más profesional. El gobierno del estado de Tamaulipas mantiene un enfoque humanista que coloca en el centro de la actuación la dignidad de la persona. Para la administración encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, los derechos humanos no son un discurso, sino un eje transversal que orienta el diseño y ejecución de las políticas públicas, especialmente en favor de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, tal y como se encuentra plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo que rige el actuar y los rumbos de cada administración gubernamental. Sabemos que la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos es un proceso permanente que exige constancia, autocrítica y mejora continua. Por ello, asumimos que cada señalamiento fundado representa una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones, perfeccionar
nuestros procedimientos y garantizar que la actuación gubernamental se apegue en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y responsabilidad. Asimismo, reconocemos que el trabajo coordinado entre los poderes públicos y los organismos autónomos es indispensable para generar resultados tangibles. La colaboración respetuosa, el intercambio de información y la implementación de acciones preventivas permiten no solo atender casos concretos, sino también impulsar transformaciones estructurales que contribuyan a una sociedad más justa, incluyente, pero sobre todo pacífica. En este marco, hago extensivo el mensaje de nuestro gobernador en el sentido de reiterar nuestra disposición de mantener una coordinación armónica y constructiva con la Comisión, atendiendo con responsabilidad las recomendaciones que se formulen y fortaleciendo la capacitación y mejora continua de nuestras instituciones. Estamos convencidos de que el diálogo institucional y la colaboración permanente son la vía para prevenir violaciones, para reparar daños y generar condiciones de justicia y de paz social. Que este informe sea no solo un balance del trabajo realizado, sino un punto de partida para renovar compromisos y redoblar esfuerzos en favor de todas y todos los tamaulipecos. Reitero en este momento el reconocimiento del gobernador del estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, a la doctora María Taidé Garza Guerra y a todo el equipo de la comisión por su labor tan comprometida. Muchas gracias. Solicitamos atentamente a las autoridades presentes que ocupen su lugar en el presidium para realizar la fotografía oficial de este evento. Agradecemos su amable disposición para esto. De pie, por favor. Gracias, pueden tomar sus lugares. Agradecemos al Congreso del Estado de Tamaulipas por el apoyo y las facilidades brindadas para la realización del evento, cuyo respaldo ha sido fundamental para llevar a cabo este acto de transparencia y rendición de cuentas. Su colaboración fortalece nuestro compromiso con la sociedad y nos impulsa a continuar trabajando con responsabilidad y dedicación. Hacemos una mención especial también agradeciendo el apoyo para la interpretación en lengua de señas a la licenciada Luz María Hernández García y la licenciada Consuelo Álvarez Leal. A todas y todos, gracias por su presencia. Damos por concluido este acto. Les deseamos un excelente día.